Do you know how many Oscars I've won? Do you know how many Golden Globes I've won? And I'd be like, Le dije, oye Harvey, ¿sabes cuántas distinciones de los Boy Scout tengo? Y un Emmy. Harvey es un tipo muy duro, con un gusto increíble. Es un inconformista. Pertenece al 100% a esa tradición de magnates de Hollywood. Es un showman moderno que tiene en cierta manera el toque de sensacionalismo de DeMille. Yo diría que es un 50% genio, 50% gilipollas. Creo que el mundo cinematográfico sería menos interesante si él no fuera parte de él. ¿Cómo se hace una película sobre una persona cuando hay pocos más decididos a controlar su imagen y el montaje final que Harvey Weinstein? Su carrera depende de darse publicidad, pero aún así, Harvey ha declinado la invitación para participar en esta película y ha disuadido a muchos otros para que no participen. Es entendible. Esta película no ha sido autorizada. Él mismo se describe como un intruso que pasó de ser un soñador pobre a uno de los personajes más iconoclastas de Hollywood. Sus fantasías se hicieron realidad ejerciendo una mezcla de encanto, brillantez y manipulación, alimentada por el alma de un artista y de un tirano. Se convirtió en un hombre influyente, publicista, productor de Broadway y enseñó a toda una nueva generación a hablar, a luchar e incluso a bailar. Se convirtió en uno de los productores más polémicos de Hollywood, que ha conseguido un número de nominaciones sin precedentes, 300, y 67 premios de la Academia. Definió una era que no se volverá a repetir. Bienvenidos al extraordinario mundo de Harvey Weinstein. Mucho antes de que Harvey Weinstein dominara Hollywood en ambas costas y se ungiera como el puto sheriff de Nueva York, era un soñador que intentaba escapar de lo que podría haber sido un lúgubre futuro. Junto con su hermano pequeño Bob, Harvey construyó uno de los principales estudios y ha distribuido y producido algunas de las películas más memorables de Hollywood, al igual que muchos de los más costosos fracasos. Si observamos sus primeros años y observamos su carrera, hay una fuerza poderosa que busca respetabilidad y aceptación. Y el ganar muchos Oscars es una manera de conseguirlas, ¿verdad? No vino de la típica formación de Hollywood. No se correspondía con el personaje tipo de Hollywood. Al principio no hizo películas de Hollywood y revolucionó la industria. No solo quería hacer películas buenas que fueran éxitos de taquilla. Necesitaba premios, y supongo que se corresponde con una necesidad de afirmación de un tipo que pasó su juventud al filo, en Queens.
I'm one of those kids from Brooklyn and Queens who used to watch the Oscars and root and cheer, and I just wanted to dedicate this to all those kids out there and tell them to break the rules. Harvey se crió como el hijo de un melancólico padre llamado Max, tallador de diamantes del famoso barrio de las joyerías de la calle 47 en Nueva York. Max Weinstein tuvo que ganarse la vida a pesar de sus problemas de salud, pero no pudo darle a su familia todo lo que él quería. Le enseñó a Harvey una valiosa lección que le sirvió de mucho más adelante: el arte de la presentación. Alguien dijo que cuando entras en una de esas tiendas y hay tantos diamantes, todos parecen igual, pero si coges un diamante y lo presentas correctamente, se convierte en el único diamante que llama tu atención. Y eso mismo es lo que hizo Harvey con sus películas. Las presentó de la mejor manera en un cojín de fieltro negro. De esta manera hizo que destacaran sobre las otras películas independientes. Al regresar de la Segunda Guerra Mundial, Max Weinstein se casó con Miriam Postal de Brooklyn. Sus dos hijos, Harvey y Bob, se llevaban 2 años, y Miriam les llenó con el sueño americano de riqueza y estatus social. Se criaron en un bloque de apartamentos de 6 pisos en un barrio de Flushing, Queens. Visité con ellos la casa de Queens donde nacieron. Condujimos hasta allí. A medida que nos acercábamos e íbamos hablando de ello, recuperó una serie de recuerdos de su vida allí. Y tuvo la sensación de que él y su hermano Bob habían crecido en una época difícil. Los sábados, Max llevaba a sus hijos al cine a la sala Mayfair, una sala de cine de arte y ensayo que estaba a poco más de 3 kilómetros de su apartamento. Destapó la vena artística de Harvey con cine de directores como Fellini, Visconti y Rossellini. Hubo una película de François Truffaut que Harvey dijo que había tenido un gran impacto en él. Esa película fue Los 400 golpes, y con 14 años, creyendo que se trataba de una película pornográfica, Harvey, su hermano y 6 amigos fueron a verla esperando ver algo de carne. Cuando se encendieron las luces, Harvey y su hermano eran los únicos que quedaban en la sala. Aparte de quedar hipnotizados por la película, su título provocador supuso para Harvey una profética lección de marketing. Lo que hemos oído decir a Harvey sobre publicitar una película, todo viene de sus entrañas, de su instinto. No se lo hemos oído jamás a otro distribuidor. Consiguió que la gente fuera al cine a ver películas que normalmente no hubieran visto y que no hubieran cambiado su vida. En 1969, el mismo año en que Max Weinstein dio su apoyo a Norman Mailer para la alcaldía, Harvey dejó Nueva York para ir a la Universidad de Buffalo. O era Buffalo o Vietnam, y Buffalo es mucho más agradable que Vietnam, así que fuimos juntos a la Universidad de Buffalo. En pocos meses inició su carrera como promotor de conciertos trayendo actuaciones musicales a Buffalo. Desarrolló tácticas de reserva salvajes que se dice pusieron los cimientos de sus contundentes técnicas como magnate cinematográfico. Si cree que hay una oportunidad, va a perseguirla sin descanso y a toda velocidad. Se cargó cualquier competencia dentro de la universidad y eclipsó a otros promotores al convencer a Steven Stills de que fuera a Buffalo. Tras una sucesión de éxitos, creó una empresa de conciertos con su compañero de clase, Corky Berger. 5 años más tarde, la compañía Harvey & Corky Presents estaba ya produciendo 2.000 conciertos al año. De repente dijo que estaba produciendo un concierto de Grateful Dead. Batió a todo el mundo y los barrió del mapa. Había otros promotores en aquella época, pero subió como la espuma al conseguir traer a Buffalo a Grateful Dead. Con su negocio de conciertos en plena ebullición, Harvey dejó la universidad y compró un teatro destartalado con 2.000 localidades llamado The Century. Utilizaba el teatro para conciertos y para poner películas los sábados por la noche. Su hermano Bob inventó la fórmula de ver 3 películas por el precio de una. Harvey apenas tenía 20 años. En 1979, fascinado con la industria del cine, Harvey vendió sus acciones de la empresa de conciertos y se volvió a Nueva York para montar una compañía cinematográfica con su hermano Bob. La llamaron Miramax, por sus padres Miriam y Max.
Miramax's charter was always to make something new and different, almost like Star Trek, to boldly go where no one had gone before. Había transcurrido una década desde que Easy Rider, Buscando mi destino, había llegado a las pantallas, seguida de una oleada de películas de productoras independientes y de la irrupción de directores como Bob Rafelson, Peter Bogdanovich, Mike Nichols, Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola. Fue un movimiento que se denominó el Nuevo Hollywood. For once, man will have a godlike control over his own destiny. Todo eso cambió a finales de los 70 con el despertar de los grandes éxitos en taquilla. Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre. Los estudios recuperaron su equilibrio y de repente echaron a todos esos tipos. La década de los 80 supuso el nacimiento del fenómeno de los grandes éxitos en taquilla que reemplazaron a películas con grandes argumentos como Kramer contra Kramer, Apocalypse Now y Toro Salvaje. Ese fue el momento en el que Redford creó Sundance para ayudar a estos directores. Eran opiniones muy interesantes, las voces políticas del cine. Tenían un sello personal y no estaban teniendo la oportunidad de hacer películas. It keeps alive the idea of diversity, which means we have the opportunity to see more individual stories with personal visions attached to them, more regional filmmaking. The independent filmmaker's greatest problem is in distribution and exhibition. La idea de Sundance era fusionar la voz independiente con la técnica de Hollywood para hacer películas comercialmente atractivas. 25 años después de Easy Rider surgió esta especie de nueva ola de películas que empezaban a abrirse camino y que tenían claramente un público que las demandaba. Pero ninguna de ellas fue capaz de romper la barrera de los $25 millones y siguieron estando recluidas en salas independientes. Antes de que el cine independiente progresara había un entorno muy cuidado y controlado. Se gastaba muy poco dinero en promoción y los hermanos Weinstein de alguna manera cambiaron eso, promocionando la distribución de las películas independientes. Es como si hubiera dicho, mi hermano y yo vamos a hacer películas que van a ver millones de personas y que ganarán Oscar. Todo eso en una ciudad donde no era así como funcionaba. Y él ni siquiera estaba en la ciudad. La historia de la industria cinematográfica de Hollywood es una historia de intrusos que llegaron y vencieron a Edison, que intentaba construir una industria de cine en Nueva Jersey, pero en la que no dejaba entrar a judíos. Entonces se inventó Hollywood. Hollywood siempre ha estado en proceso de cambio, y Harvey lo modificó tanto como cualquier otro magnate cinematográfico en su historia. Era un apartamento de 2 habitaciones en Broadway con la 56. Harvey estaba en una habitación, Bob en la otra y 3 o 4 de nosotros en el salón. Era un sitio muy pequeño, con luz fluorescente en el techo, con todas las mesas apiñadas. El despacho de Harvey era muy pequeño. Tan solo tenía una estantería y un sofá frente a su mesa, nada más. Harvey es un tipo grande, pero en esa habitación parecía más grande aún. Harvey había contratado a Eve Chilton como su secretaria. Cada día al llegar veíamos un ramo de flores, porque Harvey le tiraba los tejos y tuvimos que decirle que parara, porque de alguna manera nos distraía y no podíamos hacer nuestro trabajo. Harvey estaba loco por esa nueva empleada de Miramax. Eve Chilton era importante socialmente y absolutamente despampanante. Pasó de ser su secretaria a ser su esposa en menos de un año y juntos tuvieron 3 hijas. Con 52 años, el padre de Harvey murió de un ataque al corazón. Harvey mantuvo la memoria de Max viva contratando a su madre Miriam como la recepcionista principal de la incipiente empresa. Venía en las fiestas judías con tartas. Dulces, chucherías y siempre estaba feliz y de buen humor. Costaba imaginar que esa mujer era su madre. La otra piedra angular de Miramax era el hermano de Harvey, Bob, quien era menos llamativo y prefería estar siempre en la sombra. To get a film either financed here or acquired at Miramax, it's really a case of me and my brother. Nunca se puede pasar por alto el papel de Bob en la empresa. Evidentemente Bob tiene una personalidad muy diferente a la de Harvey. Está siempre en segundo plano y casi nunca se oye su nombre. Nobody inspires me more than my brother Bob, who is my partner and best friend every day.
Bob siempre ha sido una fuerza empresarial increíblemente inteligente. Este tipo es como Rainman en lo que a números se refiere. Harvey es ego y Bob representa más que nada la codicia. Bob es el hombre de negocios y Harvey es el creativo. Es tan simple como eso. El uno sin el otro jamás hubiera alcanzado el éxito de manera individual tal y como lo hicieron juntos. Based on his approval, my approval, and that was it. There was no 3 weeks, hold on, we've got to go up through the corporate board meeting. That's what we like. Harvey volvió a sus raíces y distribuyó unas cuantas películas de conciertos, incluyendo The Rock Show de Paul McCartney, antes de adquirir Secret Policeman's Ball. Volvió a montar la película y la combinó con su secuela Secret Policeman's Other Ball. Para vender la película y llamar la atención, Harvey ideó una parodia para televisión con uno de los personajes de los Monty Python. I'm from the oral majority. I wish to complain strongly about this disgusting new comedy movie, The Secret Policeman's Other Ball. Should we allow Peter Cook and members of Monty Python to interfere with pregnant women and carry on with semi-naked wenches? I say no. This movie must be banned before it turns us all into weirdos. Thank you. El anuncio se emitió en Saturday Night Live en 1982 y la película tuvo unos beneficios de $6 millones y se había rodado con un presupuesto de tan solo $120.000. Mientras buscaba filmes para distribuir, Harvey produjo su primera película titulada La Quema. Fue una especie de Viernes 13 barato, que fue seguido del debut como director de Harvey en Playing for Keeps. Trata de unos inteligentes y duros chicos de la calle de Queens que quieren abrir un hotel de rock and roll en Catskills. Y recaudan dinero para el hotel vendiendo galletas de las Girl Scout. Nadie ha visto esta película ni nadie debería hacerlo. Corría el año 1986 y Miramax necesitaba desesperadamente un éxito. La compañía tenía 20 empleados y apenas podía sobrevivir. Throw Apple Cake Legged, la película de Billy August, recaudó $1,5 millones que suponía el doble de cualquier taquilla conseguida hasta entonces. En realidad fue la primera película que se estrenó a nivel nacional y fue un gran éxito para la compañía. You are a whore. I just hate that word. Working girl is better. La siguiente película fue Chicas de Nueva York, que recaudó más de $2 millones. Con el éxito de esas dos películas fueron capaces de llenar 2 cuadernos de críticas muy favorables y de reseñas de periódicos de todo el país que llevaron al banco para conseguir su primera financiación de capital. Harvey vendió el 45% de Miramax por $3,5 millones al banco británico Midland Montague y se aseguró así una línea de crédito de $10 millones. La inyección de dinero no solo salvó la compañía, sino que le dio a Harvey el poder para empezar a comprar y a distribuir películas. Harvey y Bob, de alguna manera, hicieron temblar todo el sistema. Había un grupo estable y relativamente seguro de personas que compraban y vendían películas no por mucho dinero, y Harvey fue el luchador callejero, el tipo que provenía del negocio del rock and roll y que llegó ahí para ensuciarse las manos. Hice una película que fue seleccionada para el Festival de Cannes. Entonces empecé a recibir llamadas de este tipo de Nueva York que me decía: luego, cuando llegué a Cannes con la película, allá donde iba me decían: señora, esta botella de Dom Perignon de parte del caballero de allí. Era Harvey, y pensé que estaba obsesionado con comprarla, y que sería igual con los dueños de los cines y con los publicistas, y que conseguiría venderla muy bien. La estrategia de marketing principal para películas de ensayo e independientes en aquella época consistía en poner un pequeño anuncio en un periódico el fin de semana y ponerla en un cine y esperar a que alguien se topara con el anuncio, se lo dijera a un amigo y fueran a verla. Cuando Harvey apareció, todo eso cambió. Lo que Harvey hizo de manera brillante y mejor que nadie fue encontrar el elemento denominador común de una película que atraería a 20 personas y hacerlo para millones. Encontrar aquello que hace que la gente salga de casa y se vaya al cine. Esos tipos fueron promotores de conciertos, ¿no es así? ¿En qué consistía su trabajo cada semana? Llenar los asientos, y lo recordaban estupendamente. Otra estrategia temprana de Miramax fue generar controversia deliberadamente usando una clasificación X para películas como Atame, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Attention is what the independents try to get
free attention rather than spending massive amounts on advertising. That sentiment echoes suggestion that Miramax may be using the media publicity from the X ratings to promote its films. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante se basó en su clasificación X. Todo estuvo orquestado. Se creó una gran controversia. El día de la película consiguió su clasificación X y nosotros estábamos en Entertainment Tonight y la atracción de público fue tremenda. This is the latest battle in the war between Miramax and the MPAA, which has slapped X ratings on a string of Miramax films. Harvey también reposicionó Escándalo, el caso de Christine Keeler, una película basada en un obsceno escándalo sexual político en el Reino Unido. Inteligentemente la mostró en 400 cines con clasificación X. La película le reportó a Miramax unos beneficios de $8 millones. Nunca dudaban en ser controvertidos o en hacer algo escandaloso y ampliar los límites para que más gente fuera de los aficionados al cine independiente vieran sus películas. Tu qua non ci devi venire. Ma come te lo devo fare capire? Si può sapere, come hai a parlare? Se prende fuoco la pellicola, a come sei piccolo tu, fai una vampata sola, boom! E divento un pezzo di carbone. Mientras desarrollaban un marketing de éxito para el cine independiente, Harvey también comenzó a interesarse por las películas extranjeras. Encontró una mina de oro con Cinema Paradiso, que estrenó para el público norteamericano con gran éxito. A finales de los 70 y principios de los 80, parecía haber cierta aversión a ver películas subtituladas, y creo que fue muy dañino para la cultura estadounidense el no tener esa inyección de otras culturas a través del cine. Cinema Paradiso y otras películas cambiaron por completo esa tendencia. Time Magazine, The Village Voice, the San Francisco Chronicle, and the Seattle Times all call Pele the Conqueror one of the 10 best films of the year. Cuando Harvey consiguió su primera nominación a los Oscar, a Mejor Película Extranjera, y la nominación a Mejor Actor para Max von Sydow, Miramax no contaba para nadie, y todos se quedaron perplejos. Nadie podía creérselo. Al año siguiente, Miramax consiguió otros 2 Oscar con el inesperado éxito de Mi pie izquierdo, que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y al mejor actor principal para Daniel Day-Lewis. I think that people want to see these films. Now, they might not have big stars in them, but I think what's happening is the story is the king. And I mean, when you tell a good story in an interesting and innovative way, audiences will come. El éxito no convirtió a Miramax en un lugar agradable para trabajar. Harvey se hizo famoso por su manía de tirar teléfonos contra la pared y usar su ira como herramienta. Un antiguo empleado dijo que cualquier cosa que tuviera a su alcance podía ser utilizado como arma. Había mucha tensión en las oficinas de Miramax y la gente trabajaba duro. Trabajaban muchas horas. Era habitual atender llamadas en casa un domingo por la noche. Las mujeres del departamento de publicidad parecían úlceras andantes. Siempre estaban de los nervios y lloraban muy a menudo. Había una cultura de gritos, de muchas voces. Había mucha gente con talento, pero también mucha gente machacada. Es como si tuvieras que lidiar con un padre alcohólico. Vives con miedo constante y temes que pueda pegarte, herirte o humillarte. Entré a trabajar como segunda ayudante de Harvey Weinstein en septiembre de 1989 y lo dejé una semana más tarde. Lo odiaba. La oficina era muy pequeña, la atmósfera era muy intensa, su temperamento era imposible. Más adelante me suplicó que volviera. Había mucha gente que no lo soportaba y se marchaba, pero luego volvía. De alguna manera era como una especie de síndrome de Estocolmo en el que te identificas con tu opresor. Pushing buttons is something Weinstein's famous for. Known as a controversial figure in Hollywood, he's demanding and outspoken. Lleva su propio espectáculo. Si no evitas tirar un cenicero, porque te pueden despedir, o te da igual lo que Recursos Humanos te diga sobre tu lenguaje, es que sigues tus propias normas. Nunca le había visto en persona, y lo más sorprendente es que mientras le esperabas podías ver cómo despedía a algún ejecutivo importante de su empresa, ahí mismo, en ese mismo momento, y cuando me iba le seguía oyendo gritar. Me llamaba en plena noche y me decía, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Por qué no estás en la sala de montaje? Cuando se pone nervioso es capaz de soltar cualquier cosa, pero luego se calma. Por suerte tiene muy buena gente a su alrededor que contribuyen a que se relaje. Hollywood and, you know, these movies that people make with superheroes bouncing around off the walls. And you're right, what that is.
Le dije que tenía que controlar esa ira porque últimamente lo que pasa con Harvey es que llega un momento en que explota, pero luego se siente fatal por ello. Solía decirme, tengo problemas de control de mi ira, pero ya lo he tratado y lo he resuelto. Siempre lo decía. Su frase favorita es: me he sosegado. He controlado hasta mi nivel de azúcar. Si haces una búsqueda de sosiego y Harvey Weinstein, seguro que te explota el ordenador. Yo también soy diabético y jamás he amenazado a alguien con sacarle los ojos. En mi opinión, un individuo con el que es difícil tratar supone un reto mucho más atractivo que la manera secreta en que te destrozan los comités. Es cierto que es impetuoso, que grita a la gente y que intimida, pero si produce buenas películas, ¿qué importa que grite? Well, ain't you a picture? What has been said of mousetraps also applies to movies. Make a better one and the world will beat a path to your door. No one knows the cliché better than 26-year-old Steven Soderbergh, whose sex, lies, and videotape has Hollywood's big guys simpering like suitors on his doorstep. En 1989, la película de éxito que tan desesperadamente quería Miramax fue estrenada en el Festival de Sundance. Por aquel entonces nadie acudía a Sundance. Era tan solo un lugar frío donde intentabas presentarle un director desconocido al único periodista que había allí, y no daba la impresión de que esas películas pudieran tener repercusión internacional ni que fueran a convertirse en grandes éxitos. En un principio, la reputación de Harvey hizo que los productores y el director Steven Soderbergh tuvieran dudas de trabajar con Miramax. Pero no podían rechazar su oferta de $1 millón por una película independiente con actores desconocidos y un director novel. Nadie podía creérselo. Los otros distribuidores pensaron que estaba loco y que iba a llevar a su empresa a la bancarrota. En mayo, la película ganó la Palma de Oro en Cannes, pero el auténtico objetivo era hacer que llegara al gran público. It's the most provocative film of the year. Harvey rompió de nuevo las reglas del marketing del cine independiente y se gastó $2,5 millones en una campaña de televisión cuando antes el cine independiente dependía de una buena crítica o del boca a boca. The Los Angeles Times calls it brilliant, a delicate and sexually charged film. Literalmente se fue a por el público y se le arrastró al cine. Pasó de unas pocas salas independientes de las afueras a los grandes multicines. Al final, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo logró recaudar $54 millones en todo el mundo y marcó el comienzo del boom del cine independiente de los 90. Al año siguiente, todo tipo de compradores internacionales fueron al Festival de Sundance. Un año más tarde, acudieron también todos los periodistas que antes se negaban a ir. Fue un momento crucial para toda la industria, no solo para Miramax. Después de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Harvey siguió con una de las campañas de marketing más comentadas. La película era Juego de Lágrimas. Harvey y Bob habían decidido que querían tener esa película. Y eran nuestra primera opción, porque tenían un indudable talento para promocionar una película tan difícil como esta. Es un thriller muy pausado sobre el romance de un hombre hetero y un travesti. Fracasó estrepitosamente en Inglaterra. Era demasiado transgresora. Harvey desarrolló una campaña de marketing brillante alrededor del impactante argumento de la película. You did know, didn't you? Oh my God. Jesus, I feel sick. No hay muchas películas con ese tipo de revelación, con una sorpresa tan impactante. Y entonces, eso se convirtió en el modus operandi del marketing de la película. No revelar el secreto de Juego de Lágrimas. Lo mejor fueron las críticas en los medios americanos. Entendió que tenía entre manos una idea completamente única, en un género irreconocible, y apostó por esa película. Juego de Lágrimas recaudó $63 millones y consolidó la reputación de Miramax como el centro neurálgico del cine independiente. De repente, estas películas dejaron de ser películas especializadas.
Era un cine que podía ganar mucha aceptación. Harvey fue capaz de distribuirlas, convirtiéndolas en simplemente películas, no películas de cine independiente. Don't go, say something! Alentado por su éxito, el deseo de Harvey por dominar el negocio del cine independiente se convirtió en codicia. Una oleada de grandes compras y un bajo rendimiento había debilitado a Miramax, dejándola sin liquidez. Incluso cuando las películas van bien, es un negocio muy caro de mantener. Siempre tienes que correr más que nadie para mantener tu posición. Y aunque Harvey siempre lo negó, en 1992-93 encadenó una serie de fracasos que amenazaron el futuro de la empresa. As Hollywood counts down to its biggest event, the blurring line between independent and mainstream films is causing major studios to invest in independent companies. Independent used to mean small. Small budget, small distribution, small audience. No more. Independence is in Hollywood these days. That's how you become part of the establishment. En 1992, mientras intentaba vender a Disney un paquete de películas de Miramax, el agente John Paddock le presentó a Jeff Katzenberg de Disney. Katzenberg estaba impresionado con el asombroso y rápido éxito que Miramax había conseguido. 10 years ago, Miramax didn't exist, and they have built it into an extraordinary home and haven for new, independent foreign filmmaking talent. Disney enseguida se dio cuenta de que si ponía las películas de Miramax a trabajar en la maquinaria de Disney, dicho de otro modo, si se aprovechaban de la distribución de Disney, se podría conseguir un enorme beneficio con cada película. La única marca que todo el mundo conocía era la marca familiar Disney, y la otra marca era Miramax para películas dramáticas de adultos. Fue un movimiento brillante cuando Jeff Katzenberg animó a Michael Eisner para que eligiera Miramax. Las tensas negociaciones comenzaron y se hizo una oferta que Harvey no se podía permitir rechazar. Sabíamos que en ese momento teníamos todo el poder. Sabíamos que ellos no tenían alternativas, así que era cuestión de un proceso de 3 meses en los que esperaríamos hasta desgastarles. Buena Vista Pictures Distribution has entered into an agreement to acquire Miramax Film Corporation. Disney pagó $60 millones por Miramax y le dio a Harvey y a Bob lucrativos contratos hasta 2005. Fue todo un logro. Fue una operación que les sacó las castañas del fuego. Disney consiguió un catálogo de 500 títulos y un canal de distribución para vídeo y televisión, y Miramax consiguió la capacidad financiera que quería. Este acuerdo permitió a Miramax invertir hasta $20 millones por película y le dio la libertad de estrenar lo que ellos querían, siempre y cuando no tuviera clasificación X o no estuviera recomendada para menores de 17 años. El plan maestro de Harvey para convertir su pequeño estudio en una influyente empresa estaba en marcha. I think it's the synergy. It's having, the autonomy to make our kind of movies and to have their kind of resources. El efecto inmediato del acuerdo con Disney fue que toda la comunidad dijo, ¿qué? ¿Que Miramax está trabajando con Disney? ¿Cuánto durarán? ¿6 meses? Eso no puede funcionar. Disney y Miramax no son como la primavera y el otoño, sino como el cielo y el infierno. Son organizaciones muy diferentes. En los primeros momentos, Katzenberg y Harvey tenían una extraña afinidad y le dieron a Miramax mucha autonomía, que era la única manera en la que podría funcionar. Harvey comenzó su propia carrera armamentística y no dejaba de cosechar éxitos. Cuando obtuvieron el dinero de Disney, se sintió poderoso, dio un puñetazo en la mesa y gastó el dinero que consideró necesario para perjudicar a la competencia y beneficiarse. Teniendo acceso a cantidades casi ilimitadas de Disney, podían permitirse no solo comprar todas las películas que quisieran, sino comprar aquellas que ni siquiera les interesaban, simplemente para quitárselas a los otros distribuidores. Con esto consiguió que los otros distribuidores se quedaran fuera del circuito de salas. Este acuerdo con Disney les dio el monopolio. En alguna ocasión creo que pagó de más por muchos productos y de repente los números se dispararon porque Harvey estaba gastando más de lo que ellos gastarían. Mientras Harvey continuaba aumentando el precio de las películas independientes, la industria se vio sorprendida por la adquisición de una pequeña película titulada El otro lado de la vida.
De hecho, tuvo un preestreno simultáneo en Los Ángeles y Nueva York. Harvey estaba en París y nos había estado llamando toda la semana para conseguir una copia antes que nadie, a lo que nosotros nos negamos. Sin embargo, habíamos acordado que un mensajero llamaría a su puerta a medianoche o a la hora que fuera en París y él podría ver la película al mismo tiempo que el resto. Debido a la diferencia horaria, Harvey consiguió la película unas horas antes y la vio. Me llamó y me dijo: "This is fantastic. This was fantastic. You got it. Where's Larry Meistrich?" And I said, "Well, he's in LA." He goes like, "What hotel's he staying at?" I said, "I don't know." And he goes, "You don't know." And after. Y después de tragarme la reprimenda correspondiente, localizamos a Larry Meistrich y le pregunté que cuánto costaba. Y me respondió que $10 millones. Y ambos nos reímos. Harvey nos llamó en mitad del estreno de Los Ángeles y nos dijo: "Tengo que conseguir esa película". Y pagó el precio mayor que se había pagado hasta entonces por una compra. Resultó que Harvey dijo: $10 millones, de acuerdo, nos la quedamos. 2 horas más tarde, los que estaban en el estreno de Los Ángeles salieron del cine y se encontraron con que la película ya no estaba disponible y enloquecieron. No se podían creer que se lo hubieran jugado. Harvey extendió otro cheque de $10 millones por la película Salvajemente Tiernos. En esta ocasión el resultado fue catastrófico y la recaudación apenas alcanzó los $2 millones. Harvey se apoderó del negocio del cine independiente. Pagó de más por muchas películas y subió los precios. Muchos otros distribuidores no pudieron continuar. Fue genial para los cineastas independientes, pero sin embargo al final infló mucho los presupuestos de las películas independientes. Hubo una terrible crisis de inflación. Fue una década de crecimiento y de exceso de crecimiento posterior. Fue como engordar para morir. Ese crecimiento era imposible de superar, pero la principal consecuencia de todo esto fue la proliferación de los departamentos especializados dentro de los estudios. Hubo un periodo en el que el sector de la distribución independiente explotó y cada estudio decidió tener su propio departamento de cine independiente. Sony, Paramount, Warner Bros., Fox, todos se metieron en el negocio. Durante los 90, muchas empresas emergieron y pensaban que tenían la fórmula mágica, para emular el éxito que Miramax había tenido. Lo que hizo fue obligarles a innovar. Había que deshacerse de la competencia y había que ascender a lo alto de la cadena alimentaria. Acabó dedicándose a la producción. Cuando Miramax pasó de ser una empresa de adquisiciones a una productora, el problema era que puede que Harvey fuera muy bueno en adquisiciones, pero se dudaba de que pudiera hacer una producción desde cero. Quentin Tarantino, who's made quite the most remarkable arrival on the movie scene for many a year. Pulp Fiction is the uncompromising new release from director Quentin Tarantino, the man who made his name with the extremely violent Reservoir Dogs. En 1992, Miramax se hizo con la primera película de Tarantino, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs recaudó casi $2 millones, que es bastante respetable, pero no el digno precursor de Pulp Fiction. Pulp Fiction se recuerda como una película comercial, pero en realidad fue una película de arte y ensayo que rebasó los límites de su categoría. Pulp Fiction fue la primera película puramente independiente que rebasó los $100.000 millones y lo hizo en el momento ideal. El movimiento del cine independiente de repente tenía una estrella en Tarantino, lo que consiguió la atención de todos. Harvey siempre se refiere a Miramax como la empresa que Quentin construyó. Harvey sabía que tenía un director alrededor del cual construir una franquicia, y lo que Quentin quería lo conseguía, cosa que otros cineastas no habían conseguido nunca sacarle a Harvey. Funcionó en ambos sentidos. Tarantino ayudó a Harvey a convertirse en el mejor ojeador de cine independiente. Y a cambio Miramax le dio a Tarantino un cheque en blanco en autonomía creativa para hacer películas como Jackie Brown, Kill Bill y Kill Bill 2. The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. Pulp Fiction ganó la Palma de Oro y rompió todos los récords del cine independiente al recaudar más de $200 millones en todo el mundo, e hizo que Miramax consiguiera 7 nominaciones al Oscar y ganara el Oscar al mejor guión. Independence Day led Hollywood's effects-laden blockbusters to the top of the box office in 1996. But an independent assault of a more subtle nature has taken place in the movie business. Independent films have come of age.
El paciente inglés fue especial porque fue la primera película que para ellos parecía tener un gran presupuesto. New lovers are nervous and tender, but smash everything, for their heart is an organ of fire. Fue diferente y él tuvo una relación muy diferente con esa película. Harvey estaba absolutamente enamorado de esta película. It touched people. It was a beautiful love story. It was filmmaking in an epic style. We haven't seen things like this since Bridge Over the River Kwai or Lawrence of Arabia. It's about time we make some more of them. Miramax invirtió $30 millones en El paciente inglés y recaudó 78 millones y ganó 9 Oscar. A pesar de la respuesta positiva del público, Harvey luchó intensamente con el director Anthony Minghella y el afamado productor Saul Sands. Miramax became our godfathers. Unlikely guardian angels, but guardian angels they were. They've been wonderful to us all the way through this. Un reportero de Hollywood contó que Sands había dicho que le habían estafado millones en beneficios, mientras que Harvey arguyó que la película no había sido rentable a causa de los elevados costes de marketing. En 1997, cuando trabajaba en el Hollywood Reporter, hicimos un artículo de investigación sobre la participación privada en El paciente inglés. Hicimos una revisión exhaustiva de cómo el dinero fluía desde fuentes declaradas y no declaradas, y a Harvey no le gustó el artículo. Acabó metiéndose en el campo del periodismo y escribió un artículo en el que criticaba nuestra historia y nos tachaba de periodistas sin escrúpulos que habían conseguido información de fuentes poco fidedignas. Harvey no admitió nada. Sands declaró públicamente: "Nunca más volveré a trabajar con Miramax. Harvey es como un comerciante tramposo que pone el dedo en la balanza al pesar la carne". Otro interrogante fue la película El indomable Will Hunting, que forma parte de la historia de Hollywood y que lanzó a los actores de Miramax Matt Damon y Ben Affleck. La película recaudó más de $200 millones con un presupuesto de 20 millones. I think we'll probably be working for Harvey Weinstein for the next 30, 40 years. I also think in order to get the movie made, we'd have to sign away our first 3 children. So, it'll be a while. Al igual que Saul Sands, Damon y Affleck sintieron que les habían estafado millones de dólares de una película que habían escrito ellos y sobre todo en comparación con su coprotagonista Robin Williams, que había ganado más de 20 millones. Harvey apenas les pagó por hacer una película con la que ganó $100 millones y de los que no les dio nada. Al final los dos le culparon y le chantajearon. Y no se comprometieron a trabajar en una película de Kevin Smith hasta que Harvey les dio algo de dinero. Como broma, trajo una bolsa de basura llena de dinero falso, la tiró encima de la cama y dijo: "Ahí está vuestro dinero". Pero en realidad les dio a cada uno un cheque de $1 millón. Y aunque hubiera sido de 5 millones, hubiera quedado como un ladrón. Sintiéndose invencible, Harvey no solo se estaba ganando una reputación por su despiadada personalidad, sino que se ganó el mote de Harvey Manos Tijeras, por su hábito de coger el trabajo del director y volverlo a montar a su antojo. Thomas Jefferson dijo una vez sobre otro político que tenía un apetito feroz por la publicidad. Y siempre he pensado que Harvey tiene un apetito feroz por desmembrar sus películas. Al principio tenía estudiantes recién salidos de la escuela de cine montando películas de directores famosos. Un director me dijo que estaba en el dentista y Harvey le llamó para fastidiarle, porque había vuelto a montar una de sus películas. Y yo le pregunté que qué fue peor, si estar en el dentista o tener a Harvey al teléfono. Estábamos haciendo Factory Girl y Harvey quería volver a rodar la escena de sexo entre Eddie y Bob Dylan, entre Sienna y Hayden. All right, so Hayden, Sienna, it's going to be sexy. What you're going to do is you're going to hump her, and then you're going to flip her over and do her the other way, and then you're going to get on top of him, and there's going to be a tear, and the whole audience is going to tear with you. That's what it's going to be like. Now, Hickenlooper, storyboard this fucker. Estábamos haciendo Esperando a Mr. Bridge y teníamos un preestreno. Él quería que hiciéramos cambios en la película y nosotros no queríamos. Y empezó a gritar y a despotricar por toda la sala hasta que Ismael saltó. Ismael tenía un maletín pesado que se lo tiró, rompiendo una mampara de cristal que hizo un ruido tremendo y que le hizo daño. De hecho, acabaron peleándose en la calle. Harvey me dijo que le llamara inmediatamente. Hizo que le enviaran una copia de vídeo a su casa inmediatamente y continuó diciéndome:
You're a fucking idiot. Loser. Loser. You're a loser. In fact, I'm going to take out a full-page ad in Variety tomorrow that says Hickenlooper is a loser and don't ever hire him for anything because he's a fucking idiot. And he hung up on me. Y me colgó, me quedé de piedra. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ido mal? Pensé que teníamos el storyboard. A Paul Newman le encantaba la película y le dijo a Harvey que esa era la que iba a publicitar y no otra versión. Y así fue. Y eso hizo que a Harvey se le bajaran los humos. Me llamó un par de horas más tarde. Yo me puse a sudar y él me dijo... What the fuck were you thinking? Where's my wide shot? Where's my wide shot? Where's my wide shot? Y estábamos rodando en una cabina de 1 metro cuadrado. No podía utilizar nada más abierto que una lente de 40 milímetros. You're lying to me. You're lying to Harvey Weinstein. I'm going to take out another ad in Variety that says George Hickenlooper is a liar and lies to Harvey Weinstein. No one's ever going to hire you. Click. Recuerdo discutir con Harvey sobre el comienzo de la película y él me echó de la sala de montaje diciéndome... Get out of here. You're fired. You're done. Out of here. Y yo pensé, vale, estoy despedido. Por lo menos puedo comerme gratis el almuerzo que acaba de llegar. Estaba sentado comiéndome el almuerzo y Harvey me dijo... Get back the fuck in here. Fui despedido y vuelto a contratar y despedido. Tuve una gran experiencia con Julie Taymor y Frida fue una película estupenda, pero hubo una relación dura y explosiva entre ella y Harvey. Estábamos en una proyección previa y a Harvey no le gustó. Salió y la vio en el vestíbulo al lado del puesto de palomitas y empezó a gritarle. Le estaba gritando y amenazando físicamente. Ella se sintió físicamente amenazada y posiblemente lo estuviera. Harvey, gracias a su legendario gusto e intuición, era capaz de dirigir la atención exactamente hacia la secuencia que en la película definía el sello del director. Sin embargo, cuando Harvey adquirió Reservoir Dogs, quiso eliminar la escena en la que cortan la oreja, la escena más genuina de Tarantino. Le dijo a Quentin que ahí estaba la diferencia entre una película de $20 millones y una de 80 millones. Todo el mundo irá a ver la película si eliminas esa escena. Y la reacción de Quentin fue, he hecho esta película para mí y para nadie más. Y esto definió la relación entre Harvey y Quentin para las siguientes películas. A menudo los cineastas, principalmente con sus primeras películas, suelen presentarlas en los festivales. Al público del festival les encanta porque les gusta casi todo lo que se presenta. Pero al día siguiente del festival la película tiene que seguir funcionando. Esa es la gran ironía. Harvey eliminó 9 minutos de Frida y es mejor. Es sin duda mucho mejor. Habíamos negociado que en el montaje final no podría eliminar nada. Así que lo habían hecho en secreto. Y cuando nos lo enseñaron vimos que era mejor. Pero Billy dijo, no, yo hago el montaje final y ese es el trato. Hubo varios enfrentamientos acalorados. Al final le hicimos caso a Harvey y Billy se fue a casa con un Oscar. La persona que estaba montando la película a nuestras espaldas era Walter Matthau. No es que hubiera una especie de hacker en una sala oscura destrozando nuestra película. Estaba en manos de uno de los mejores montadores y estaba arreglando el trabajo de un director Nobel. Surge la eterna pregunta de si los directores deberían hacer el montaje final, pero ¿podemos hacer el montaje final de un artículo final para el New Yorker o la edición final de un libro? Lo que quiero decir es que un montador lo hará siempre mejor y creo que Harvey mejoraba mucho las películas. Inspirado por los magnates de los estudios de una época pasada, Harvey empezó a reunir actores y directores para hacer películas que él haría funcionar. La lista incluyó a Kevin Smith, cuya película de bajo presupuesto, Clerks, ya había sido un éxito para Miramax en 1994. What is it about Kevin Smith? Well, I think he's one of the most brilliant, innovative new writers there is. He's got a great comedic style. He was responsible for Miramax getting Good Will Hunting. You know, this is a new mafia of young filmmakers and young actors. Cuando empecé era Bridget Fonda la que estaba en un montón de películas. Después fue Gwyneth Paltrow, Matt y Ben. Y por mucho que Harvey fuera beligerante, y en ocasiones fuera difícil trabajar con él, se demostró que la relación con los directores, que se mantenía película tras película, era parte de lo que él quería. Gente como Gwyneth Paltrow le era siempre fiel, hizo muchas películas con él y quiso hacer más. Tenía un don para hacer que actores y directores se sintieran como artistas, y ese es un don que mucha gente de los estudios no tiene. Like scary
movie. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Someone is playing a deadly game. Con liquidez de sobra, Miramax lanzó la marca Dimension Films, que se convertiría en el sostén financiero principal del negocio. A menudo los negocios funcionan por sus asociaciones. Silent partner and brother Bob runs Dimension Films, the genre that produces teen blockbusters like Scream 2. A Bob se le encomienda la tarea de dirigir Dimension y la subcultura que al público le encantaba. Mientras, su hermano Harvey se encargaba de las películas de élite. A Bob nunca se le ha dado el reconocimiento que probablemente merece por sus trabajos creativos, que son bastante buenos. Bob es bastante más conservador económicamente hablando y es más cuidadoso en ese sentido. Las películas estaban destinadas a un sector demográfico diferente. Se proyectan en 3.000 salas y de alguna manera tienen un gran impacto en el mercado. Bob se convirtió en la mina de oro con el género de terror y las películas de acción, y Harvey se gastó todos los beneficios. Bob es menos dado a hacer 30 películas a la vez. Está más interesado en coger pocas películas y hacer un buen trabajo con ellas, que es por lo que Dimension durante muchos años sustenta la compañía. Mientras Bob estaba haciendo grandes éxitos de taquilla, Harvey buscaba los Oscars. Sunday evening, late March, a red carpet, a gold statuette. It seems that you are drawn to the flame of the Academy Awards, that somehow you look at a picture early on and say, this is an Academy picture, and that somehow attracts your inner self more than even the economics. It is the economics. Antes de que prosperara, la idea de promocionar las películas era algo poco respetable. Él consiguió que fuera respetable y una estrategia ganadora. Harvey entendió antes de que apareciera Internet cómo crear una campaña viral. De hecho, entendió que cada voto contaba. Si se podía perder por un voto, significaba que también se podía ganar por un voto. Ningún voto era demasiado insignificante para Harvey. Si la gente se iba de vacaciones de Navidad a Aspen, Harvey hacía proyecciones en Aspen. Si estaban jubilados y vivían en una residencia para profesionales del cine retirados, hacía allí los pases. La idea era que estas películas circularan mucho dentro de la industria, y mandar copias era un gran recurso. Y comenzó en la época en que Miramax inició estas campañas. You know, we're sitting there with like no money, no budget, no anything, and we say, wow, if the movie gets a Best Picture nomination, we're going to do a lot of gross on this. So we use the Oscars as a marketing platform. Su estrategia consistía en coger una película desconocida y crear expectación en torno a ella. Se hacen anuncios, se organizan fiestas, charlas, sesiones de preguntas y respuestas. Coges al director y lo mandas de gira. Por ejemplo, Benigni se mudó a Hollywood para promocionar La vida es bella antes de los Oscar. Thank you for your kindness. I am so happy. When you need me, I come. Los Oscars son, seamos realistas, un concurso de popularidad. Para aquel que viene del cine independiente y lo gana, significa que ha conseguido esa popularidad. Nunca aceptó un no por respuesta. Era una fuerza implacable de la naturaleza y un provocador. La promoción para los Oscars ya nunca fue igual después de Harvey. En 1998, Harvey estaba en la cúspide de su poder y desplegó una especie de ataque militar calculado para ganar el Oscar a la mejor película para Shakespeare enamorado. Ese año estaban compitiendo con DreamWorks y su Salvar al Soldado Ryan, que era la favorita, al menos inicialmente. Saving Private Ryan versus Shakespeare in Love, The Frontrunner versus The Dark Horse, DreamWorks versus Miramax. Sin lugar a dudas, DreamWorks hizo una campaña muy sencilla y nosotros nos dejamos la piel haciendo promoción de nuestra película. Nosotros apostamos por una campaña de marketing más agresiva. Harvey dio la campanada con una campaña insuperable. Alcanzó unos niveles con los que estos tipos no estaban acostumbrados a tratar. Ladies and gentlemen, Mr. Harrison Ford. Todo estaba organizado como en una coronación. Iba a ser Harrison Ford el que le diera el premio a su mejor amigo Steven Spielberg. Habían hecho muchas películas juntos y está claro que la coronación no funcionó. Se produjo una abdicación o un golpe de estado. And the Oscar goes to Shakespeare in Love.
Aún recuerdo la increíble emoción. Todo el mundo involucrado en la película corría hacia el escenario con la consabida controversia de Harvey recogiendo el premio. Dio la sensación de que el cine independiente había llegado a la cima. A todo el mundo le encantó, particularmente a la gente de la Academia. A pesar de lo buena que era salvar al soldado Ryan, puede que algo le recordara que se trataba de una película de un gran estudio. No era ese perdedor esperado. A la comunidad del cine le encantan ese tipo de películas. Esto produjo un gran impacto en toda la industria porque se trataba de Steven Spielberg, director de Oscar por excelencia, el niño mimado de Hollywood, y la ganadora había sido una película británica. Y claramente era un filme independiente. David contra Goliat en todos los sentidos. Creo que a Harvey le encantaba el hecho de ser siempre el David, y ahí estaba su Goliat. This was an ensemble film, and it took an ensemble team to make it. Menudo momento. Y ahora, cuando miras hacia atrás y ves Shakespeare enamorado, es una buena película, bastante decente. Pero algo que tumbó a salvar al soldado Ryan debería conservar su esencia, su amor, y es cuando la gente comenzó a pensar que era un tipo de arte oscuro que no entendían. This is a movie about life and art and life combining. It's called Magic. Fue un paso más allá, y en algunos casos creo que se pasó atacando a otras películas, lo que provocó mucho rencor. Especialmente en la promoción de los Oscar, Harvey se había convertido en el hombre del saco. Si algo le pasaba a alguien, todos decían, estoy seguro de que Harvey está detrás. Some detractors have reportedly accused Miramax of even bad-mouthing the competition, most notably Saving Private Ryan with influential reporters. Siempre ha sido una especie de Super Bowl que se jugaba con trajes de fiesta, pero él la convirtió en un deporte de contacto. We spend less than any studio. It's really the quality of films. The Academy Awards is 6,000 professionals. There's no way to fool them. La Academia es un pequeño club selecto, como todos sabemos, pero sus premios tienen repercusión en todo el mundo. Es un negocio, es un gran negocio. Lo sabían y fueron a por ello. Aquellos que en su momento lo criticaron y que se quedaron al margen ahora también participan. The house is stirring. It is a new day. It is a new world. Cuando ganas el Oscar y lo ganas múltiples veces, sientes que has alcanzado la meta. ¿Qué más queda? Es lo único que no paras de repetirte. Obviamente es un hombre muy curioso, es inquieto, no está preparado para dormirse en sus laureles. La industria cinematográfica no fue suficiente para él. Es un hombre con muchos intereses y es muy famoso en Nueva York. Es parte de la acción y había muchas cosas que le atraían. La política, el negocio del DVD o el mundo de las finanzas, el negocio de la moda. Estaba claro que Harvey estaba intentando construir un imperio. Invirtió en moda en la casa Halston, en la cadena por cable Ovation, en una larga lista de restaurantes, en el exitoso programa de Bravo, Project Runway, y en docenas de producciones de Broadway. August Osage County, Boeing is ours, and Mamma Mia on Broadway is ours, not the movie. Not many new magazines are launched like this. I've never seen such a plethora of talented people. Nearly 1,000 people from the entertainment, media, political, fashion, and literary worlds gathered on Liberty Island for the launch of Talk. Talk is a joint venture with the Hearst Corporation and Miramax Films. En 1998, Harvey decidió que si no podía controlar las historias, las publicaría. Contrató a la antigua editora de New Yorker y de Vanity Fair, Tina Brown, para lanzar una nueva revista llamada Talk y un departamento de Talk de libros. Creo que vio una sinergia entre todos esos intereses, como mucha otra gente hizo en ese momento del juego. Creo que como cualquier otro empresario que tiene una visión más general, Harvey intentaba ver cuál era su siguiente paso. Hay que entender que Harvey es el rey de Nueva York. Y el nexo de Nueva York es política, finanzas, poder. No necesariamente el cine independiente. Sí, en vez de pasar el rato con Matt Damon, prefiere hacerlo con Hillary Clinton. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Se convirtió en un decidido partidario de Bill Clinton y apoyó la campaña al Senado de Charles Schumer y de Hillary Clinton en el 2000. Entre 1998 y 2002, Weinstein donó personalmente $750.000 y consiguió recaudar fondos por 14 millones más. Harvey estaba muy interesado en montar un imperio, le fascinaba esa idea, pero creo que se dio cuenta de que el dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta también es aplicable a Harvey Weinstein. En cierto modo, Harvey se vio atrapado por su propia fama. Y podría decirse que dejó pasar algunas películas independientes que hubieran sido suyas si hubiera estado más centrado. 5 años después de vender Miramax a Disney, Harvey había perdido la atención. Numerosas películas independientes fueron estrenadas por otros distribuidores que habían estado utilizando la fórmula de Miramax y habían dejado a Miramax sin un solo éxito. Ser un magnate de los medios no fue nunca su punto fuerte. Es un tipo del cine, y creo que cuando te distraes con esos otros objetivos, la película no te habla de la misma manera que como cuando te sientas en una sala oscura a verla. En la industria del cine, es muy grave que te despistes de la película para hacer otras actividades que te distraen, puede que desproporcionadamente. Es como si tuvieras una gran fábrica y dejaras de prestarle atención porque te has centrado en tu nueva tienda al por menor. En 2002, Miramax empezó a sentir la presión. La revista Torque tuvo que cerrar después de perder unos $50 millones. Harvey despidió al 15% de la plantilla. Su relación con Disney era muy tensa, sobre todo después de que Katzenberg, un aliado de Harvey, se marchara y tuviera a partir de entonces que tratar con un menos flexible Michael Eisner. La química entre Harvey y Eisner era sin lugar a dudas tóxica. Está claro que sin Katzenberg la cosa se puso más complicada porque Harvey tuvo que tratar con gente que le consideraba una carga. A Jeff Katzenberg le medio gustaban sus payasadas, pero a la mayor parte de la gente de Hollywood no le hacía ninguna gracia. Lo veían como alguien impuesto por la fuerza en su día. Al final, la relación entre Harvey y Michael fue posiblemente el problema que provocó que todo se derrumbara. Después de que el magnate de los medios, Ted Turner, pagara $500 millones por el distribuidor de películas independientes New Line Cinema, Harvey tuvo la sensación de que había mal vendido Miramax. Harvey incluso le preguntó a Michael Eisner si podía recomprar Miramax. La respuesta fue no. All is not well in the wonderful world of Disney. In fact, things are looking quite awful. La relación con Disney era muy complicada. Harvey y Bob siempre pensaron que podían dirigir Disney mejor de lo que Disney lo hizo. No me puedo imaginar intentar controlar a alguien como Harvey. No trabaja bien dentro de la burocracia. Tratar con los accionistas no estaba en su naturaleza. Cuando tratas de refrenar a Harvey, él se comporta como un artista. ¿Me estás tratando como un hombre de negocios? Yo soy un artista. Y tú le dices, no, eres un empresario y tienes que controlar más tus gastos. Y eso hacía que estuvieran enfrentados constantemente. Harvey hacía cosas como programar estrenos de Miramax a la vez que estrenos de Disney. Actuaba como si no tuviera relación alguna con Disney y la gente de Disney pensaba que, desde su punto de vista, Miramax era un parásito de su compañía. La tensión con Disney siguió aumentando cuando Harvey obtuvo una serie de películas un tanto controvertidas. Nobody is claiming that the new film Kids is pleasant. I was trying to bring you into a reality that grown-ups just don't see. It's like eavesdropping on this world. Think about what it's like to be a kid, you know. They went ahead. Siguieron adelante y compraron Kids, aún sabiendo que les traería problemas con la empresa matriz. Pero tuve la sensación de que el hecho de morder la mano que te da de comer era algo que Harvey de alguna manera disfrutaba. Miramax is now owned by Disney, which won't allow the release of an NC-17 film. So the founders and original owners of Miramax bought the movie back and set up a new independent company so it could release Kids without a rating. This is a film about rape. This is a film about drug-induced stupors and sexual irresponsibility. This is a film about emotional exploitation of young women by predatory young men. Hubo acusaciones de pornografía infantil y contamos con un grupo de expertos legales que nos aconsejaron en cada momento. Estaban intentando sembrar la controversia para beneficiarse de ella.
Estuve en el preestreno con Harvey la primera vez que vimos la película. Estaba encantado con el trabajo cinematográfico y con la idea de que se trataba de una película de Nueva York. Transmitía el mensaje de que los chicos heterosexuales tenían que tomar conciencia del sexo seguro. No fue tan solo un caso de vamos a restregárselo por las narices a los jefes corporativos, sino que vieron que era algo que podían explotar. Don't just hang there, you smug, idle bastard! Do something! The movie Priest, which profiled a gay Catholic priest, triggered waves of protest by the Catholic League, which called for boycotts and stockholder revolts against Disney, parent company of distributor Miramax Films. Harvey quería estrenar la película Priest, Sacerdote, en Viernes Santo, y los grupos católicos de derechas cargaron con fuerza contra Miramax y contra Disney. Es muy diferente a lo que pasó con Kids. La intención era restregárselo a Disney por las narices y agitar la situación. Disney no podía manejar la presión y las amenazas de boicot y la organización de piquetes en Disney World. El apoyo de Miramax a este tipo de películas fue considerado como otro ataque directo al poder de Disney. Fue un momento interesante, porque había ciertas señales de que el hecho de vender tu empresa a otra, que tenía esos límites, era un regalo envenenado. Miramax pensó, ¿por qué tenemos que hacer películas controvertidas como Kids y Priest, que cabrean a todo el mundo, cuando podemos hacer películas inocuas como Shakespeare enamorado y ganar el Oscar a la mejor película? Es de tontos. Harvey estaba convencido de que su siguiente producción borraría cualquier duda sobre su talento. La película fue Guns of New York, dirigida por Martin Scorsese. Fue la película más cara de Harvey con un presupuesto de $90 millones. Creo que Harvey sintió que tenía que seguir subiendo en este mundo y se propuso hacer varias de estas películas tremendamente caras, y eso es un error que ha cometido todo cineasta independiente en su detrimento. Creo que Miramax, como productora, se ha arriesgado con argumentos y cineastas como ninguna otra compañía. Y creo que se han dedicado a hacer constantemente un cine americano regenerador. Esos riesgos a veces funcionaron y a veces no. Miramax expects its fortunes to improve this year with the release of several films, including the long-awaited Martin Scorsese epic, Gangs of New York. Hold sway over the 5 points! Take one legendary film director and one studio boss, not exactly renowned as a shy and tiring type. The explosive result, ladies and gentlemen, is the saga that has been Gangs of New York. Cuando entrevisté a Scorsese no dijo más que cosas agradables sobre Harvey, pero sabía que si le levantaba la camisa, vería sus cicatrices. He oído que un teléfono salió volando por la ventana. No un pequeño móvil de ahora, sino un viejo teléfono con rueda para marcar. Y él me dijo, sí, puede que pasara. Provided the cash with boss Harvey Weinstein overseeing shooting in Italy. But tempers allegedly got frayed as budgets spiraled and filming dragged on and on. A decir verdad, las diferencias entre ellos no fueron tan grandes como se dijo, y en realidad siempre le dieron su apoyo. After 6 months recreating the most bloody, mean street fighting ever witnessed in America and another year-long personal battle in the edit suites for Mr. Scorsese, this gang came to Cannes to scrap with the press over tales of squabbles on set and in post-production. And this whole story is totally exaggerated. 5, 6, 7, 8. Si bien Guns of New York tan solo tuvo un éxito moderado, Harvey convirtió Chicago en un éxito rotundo. La película se convirtió en la producción que más beneficios le había reportado a Miramax hasta el momento, al recaudar solo en taquilla nacional $171 millones. Ganó 6 Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Con Chicago, Harvey esquivó una bala y parece que volvió a lo más alto. Después del enorme éxito de Chicago y de un misterioso problema de salud que le llevó al hospital, Harvey se separó de su mujer después de 18 años. El mismo año en que Chicago arrasó, el controvertido realizador de documentales Michael Moore había ganado un Oscar por Bowling for Columbine. La película de $4 millones tuvo una buena aceptación y recaudó 21 millones, y ha sido el mayor éxito de Moore. Harvey enseguida firmó un contrato con Moore para su próxima película, la polémica Fahrenheit 9/11.
Fahrenheit 9/11 fue un gran proyecto en el que trabajar porque nos dijeron que cerráramos las puertas, que cambiáramos el nombre de los archivos del proyecto y que trabajáramos encerrados a cal y canto porque los medios de comunicación sabían que Disney estaba diciendo que no tenían nada que ver con Michael Moore. Disney is currently blocking its Miramax Films division from distributing Moore's documentary Fahrenheit 9/11. Moore's new film criticizes President Bush's handling of 9/11 and the Bush family's ties with the family of Osama bin Laden. Michael Moore walks into your office sometime in the past and pitches you this project. Did you foresee the firestorm inside the international conglomerate you're a part of? Honestly, no. No, I did not. Michael Eisner, the head of Disney, told my agent face-to-face, I will never release this film. I heard it was because they were afraid of losing millions of dollars of tax breaks and incentives by angering Jeb Bush, the governor of Florida, where Disney has a lot of their investment. Miramax's Harvey Weinstein and his brother Bob are unlikely to give in easily. This row is the latest and potentially one of the most explosive in a relationship troubled from the outset. Harvey cedió a la enorme presión. Le recompró la película a Disney y la estrenó a través de Lionsgate. La película de $6 millones ganó la Palma de Oro de Cannes y recaudó más de $100 millones en 2004. Thank you, and I hope you see me again. I hope so too. Thank you. Su idiosincrasia es ser rebeldes. Y les irritaba la idea de tener que comulgar con el mundo del cine corporativo. Pero eran muy buenos planeando con antelación. Se mantuvieron firmes y creo que probablemente utilizaron Fahrenheit 9/11 como una estrategia de salida. Harvey no le había dicho a nadie que pensaba irse de Disney en 6 meses, dejando atrás a su querida Miramax. Tenía 52 años, la misma edad que tenía su padre cuando murió de un ataque al corazón. The relationship with Disney. What is going to happen there? Or can you put Humpty Dumpty back together again? I'm sure, knowing Disney and Miramax and, the two amicable sorts that we are, Michael and I will just come, probably sing like a happy song together and, it'll all end up peacefully like one of those animated movies. Yeah, exactly. Right? I hope it's not Bambi where somebody gets killed. La pregunta entonces era si Disney renovaría los contratos de trabajo de Harvey y Bob. Después de todo, Miramax había supuesto un gran éxito para Disney. Sin embargo, Eisner no estaba de acuerdo y afirmaba que Miramax no había sido rentable en los últimos años. More than happy to work out everything amicably with them, and if we have the right situation, stay at the company. So I don't want my ego to get in the way. Harvey quería dinero. Quería poder hacer grandes películas y no solo pequeñas películas independientes. Codiciaba el poder adquisitivo de Disney para poder convertirse en el empresario que siempre había querido ser, con alguien pagando sus facturas. Al final, eso es lo que desquició a Disney y a Michael Eisner, que estaban firmando demasiados cheques. En su momento dijimos que solo iba a funcionar si metíamos a Harvey en una zona delimitada donde pudiera trabajar y ser el mismo, pero no pudiera cruzar la línea y asaltar la caja fuerte. Pero cuando los ejecutivos de Disney empezaron a descuidarse, Harvey consiguió romper los muros de esa zona delimitada y todo acabó yendo en la dirección equivocada. What do you think accounts for all this drama? Those facts are, if they're irrefutable. I probably account for the drama. Right. I should probably retire me somewhere and let Bob, just do it, make oodles of money, and they can all just make oodles of money somewhere. Ante la inminente ruptura con Disney, Quentin Tarantino dijo: Bob y Harvey no necesitan a esos cabrones. Llevo toda la vida esperando este día. El 30 de marzo de 2005, Disney anunció que no habían alcanzado un acuerdo para renovar el contrato con los Weinstein. Harvey empezó a despotricar. Tenemos 75 Oscar, $2.000 millones en activos y cientos de millones en beneficios y aún así Michael Eisner no quiere renovar mi contrato. Posiblemente se separaron no por una, sino por muchas razones. Harvey gastaba demasiado. Harvey se había metido demasiado en política. Disney no quiso estrenar Fahrenheit 9/11. El hecho de que permanecieran tanto tiempo juntos es un hecho extraordinario. No sé cómo la gente de Disney pudo pensar alguna vez que funcionaría. ¿Acaso tenían una pistola tranquilizante que pudieran utilizar para someterlo en momentos importantes? Los hermanos Weinstein dejaron Disney sin su querida Miramax.
La pequeña compañía de cine independiente, llamada así en honor a sus padres, que Harvey había convertido en todo un referente de cine comercial, estaba ahora en las manos de otros. Vivieron y lucharon por ese nombre y por esa compañía durante muchísimo tiempo. Ha tenido que ser muy duro. You know, we're all conflicted. We all want to be respectful, and at the same time, you know, I guess life must go on to some degree. Scott Fitzgerald dijo: no hay segundos actos en las vidas americanas. No conocía a Harvey Weinstein. Hay mucha gente que como cuervos se posan en los cables y esperan a que Harvey caiga para poder abalanzarse sobre él. Pero creo que van a tener que esperar durante mucho, mucho tiempo. Es un tipo que tiene acceso al capital y tiene acceso al talento. ¿Qué más se necesita para seguir haciendo películas? Estamos hablando de dos hombres que de la nada crearon una compañía que llegó a valer $2 millones. Y eso se sabe en la comunidad de inversores. El famoso toque mágico de Harvey transmitía el mensaje de que incluso sin Miramax podría tener un futuro. Su trayectoria con actores y directores seguía siendo un bien muy preciado. En 2005, Harvey y Bob se asociaron con Goldman Sachs y otras dos financieras y lanzaron la Weinstein Company, con un capital de $500 millones en valores y 500 millones en deuda. Well, Miramax, unfortunately we don't have the name, but I think with directors like Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Anthony Minghella, John Madden, Marty Scorsese all coming with the new company, it's sort of the ongoing business. And if anybody can come up with a better name than the Weinstein Company, we're all ears. Nothing's better than the Weinstein Brothers, so the name is great. Después de que le dieran Miramax a Disney, todo el mundo dijo que Harvey había perdido su espíritu. Probablemente no es verdad. En muchos aspectos esto le dio energías renovadas. Sabían de sobra que volvían a ser intrusos otra vez y que tendrían que empezar desde el principio. El momento parecía perfecto para los Weinstein. La taquilla y las ventas de DVD estaban aumentando. Había una industria que se apresuraba por controlar el contenido. Goldman previó unas ganancias de la nueva compañía de los Weinstein de 500 millones en 2006, 1.000 millones en 2007 y cerca de los 2.000 millones en 2010. A pesar de los riesgos que contenía la propuesta. Goldman Sachs, en su cartera de inversiones, estoy seguro de que tenía empresas de tecnología con interés en contenidos y empresas de hardware con interés en contenido. Y resulta que tú tienes uno de los mayores proveedores de contenidos. Está claro por qué se hizo esa inversión. Sin embargo, los siguientes 2 años en la Weinstein Company no fueron muy rentables. En vez de centrarse en el cine, Harvey intentó ser el siguiente Rupert Murdoch e invirtió en internet, en cable y en moda. No he entendido nunca por qué las grandes fortunas hacen negocios con él, porque hace lo que quiere cuando quiere. Y no creo que a la larga las asociaciones de Harvey hayan funcionado muy bien. No entiendo cómo la gente se autohipnotiza y piensa que esta vez será diferente. Con su creciente obsesión por la industria de la moda, Harvey se casa con la diseñadora británica Georgina Chapman y le ayuda a financiar su línea de ropa, Marquesa. Sirviéndose de su influencia, Harvey se asegura de que muchos de los aspirantes al Oscar vistan los diseños de su esposa. Un año más tarde, Georgina le daría a Harvey su cuarta hija, una niña llamada India. Mientras se acumulaban las adquisiciones de la nueva Weinstein Company, la taquilla se vino abajo. Una serie de películas, incluso aquellas de su afamada lista de estrellas, no consiguieron desplegar la magia de la vieja Miramax. Incluso la película Psycho de Michael Moore fue un éxito mediocre a pesar del empeño que Harvey puso en ella. Harvey, this is not a date movie. Healthcare is not a sexy subject. How do you market a movie of this sort? It's about to come out. I think that the controversy, I mean, it will pique a lot of people's interest. The reviews have been unanimous. I mean, I've worked with Michael for a while now. These are the best reviews I think Michael's, ever had, and he's had superb reviews. La expectación fue enorme con Greenhouse, una película doble realizada por 2 de los directores estrella de Harvey, Robert Rodriguez y Quentin Tarantino.
The movie kicked ass. I mean, and it is a Quentin Tarantino movie, which is what I've always wanted, and I think the world wants it too, and the world wants to see a Robert Rodriguez movie. So I think we're ready to rumble. A pesar de su gran campaña de marketing y un presupuesto de 83 millones de dólares, Greenhouse solo recaudó 25 millones. Peor aún, el mercado estaba cambiando, los ingresos por taquilla ya no eran tan altos. Las ventas de DVD estaban empezando a caer y los canales por cable como Showtime estaban invirtiendo en su producción propia en vez de comprar películas a la Weinstein Company. Otra fuente de ingresos que desaparecía. Probablemente eligieran la peor época de la historia de la industria del cine para montar un nuevo estudio. Lanzaron su nueva compañía en una atmósfera incluso de pre-recesión, en la que los mercados extranjeros estaban empezando a contraerse, en la que el DVD estaba madurando y el mercado de la televisión también se contraía. Y los errores que 15 años antes se perdonaban porque había un gran crecimiento ahora ya no se perdonaban. En los últimos 10 años, todas las normas que se aplicaban durante la mayor parte del siglo XX estaban siendo redefinidas en lo que se refiere a televisión a la carta y descargas. La manera en que el público ve las películas y se relaciona con el cine. No necesitas ir al cine para ver los 400 golpes. Puedes conseguirla bajo pedido en Netflix o te la puedes descargar. Es como Las Vegas. La banca siempre gana y te quita el entusiasmo. Creo que la Weinstein tenía buenas intenciones, solo que acabó desalentada por una banca que había cambiado todas las reglas del juego. Siempre ha sido el negocio del espectáculo. El espectáculo era primero y el negocio después. Ahora es el espectáculo del negocio. La guerra entre banqueros y artistas la perdieron los artistas. En 2009 Harvey tenía problemas. La Weinstein Company había estrenado 70 películas en 4 años y el 25% de ellas ni siquiera alcanzaron el $1 millón de taquilla. 13 de ellas recaudaron menos de $100.000. Kevin Smith dijo públicamente que Harvey tenía un gusto impecable cuando estaba hambriento. El problema, según Smith, no es que Harvey ya no tuviera hambre, sino que estaba muerto de hambre y desesperado. La gente me ha estado diciendo, será mejor que escribas esa historia. La Weinstein está a punto de hundirse y tú podrías contarlo. Y durante 2 años la Weinstein Company no se ha ahogado. Y sigo oyendo los mismos comentarios. Harvey siempre sobrevive. Yo siempre digo que no hay que darle por acabado. No es solo que se hable de recuperación, sino en realidad es lo que está pasando. Y después de errores colosales, por ejemplo Nine, fue una mala idea ejecutada pobremente. Y estuvo montando ese caballo hasta que el caballo estaba muerto y aparece con Malditos Bastardos que le devuelve a la vida. Y lo que muchos vieron como una película divertida de principios de temporada, acabó en medio de la carrera a los Oscar. Un muy buen trabajo, tengo que decir. En el último momento decidió entrar de lleno e intentar conseguir algo de agitación para Malditos Bastardos. Y consiguió que la prensa, los reporteros y los blogueros especularan sobre si la película de Tarantino podría emerger y ser la ganadora sorpresa. Incluso en el último momento trajo algo de energía a lo que había sido una carrera de los Oscar muy aburrida. Aunque al final perdiera contra En Tierra Hostil, Los Malditos Bastardos de Tarantino recaudaron en todo el mundo $313 millones, que supuso un respiro y unos beneficios récord para la acosada Weinstein Company. A principios de 2010, Disney cerró Miramax. Despidió a 80 trabajadores y arrinconó muchas películas sin estrenar. Harvey se embarcó en una dura batalla de 6 meses para intentar comprar el catálogo de Miramax y recuperar el nombre. Para ellos es su legado. Es algo que ellos montaron y probablemente todo esto les entristeció mucho. Yeah, Miriam is still with us, and wherever Max is, he's probably up there smiling on us. Creían que si le pones a una empresa el nombre de tus padres o le pones un nombre de la familia, siempre tendrás éxito. Miriam y Max. Me rompe el corazón. Una empresa que se llama Miramax tiene que ser suya. Para recuperar el catálogo que originalmente había vendido a Disney por $60 millones, Harvey hizo una oferta de 600 millones y Disney la rechazó. Al final Disney vendió Miramax a un grupo de inversores por un precio de $675 millones. Cargado con enormes deudas, Harvey se vio obligado a reestructurar los recursos financieros de su nueva empresa.
Creo que les pudieron sus ansias cuando montaron la nueva empresa y se sintieron libres para gastar y hacer lo que quisieran. Creo que abarcaron demasiado. No se sabe si algo está bueno hasta que se prueba. Desde 2005 hay muchísimas películas que se han estrenado y el público dice, nunca he oído hablar de ella, ¿de qué va? No se puede discutir con los números. Debo admitir que es un poco preocupante que alguien con un instinto tan bueno haya perdido el interés. Sinceramente, con Harvey no sé si se ha perdido el interés o han sido una serie de fallos. Sea lo que fuere, me encantaría tener las respuestas a todo esto. Creo que su mayor habilidad era la adquisición. Creo que tenían un gusto excelente a la hora de sentarse en una sala a ver un festival de cine y elegir las películas que iban a funcionar. Reinventar en producción, que está a un nivel completamente diferente de riesgo, de costes y de habilidad, fue probablemente una mala idea para estos hermanos. No creo que Weinstein Company haya destacado con algún éxito. Mi opinión sobre Harvey es que su momento ya ha pasado. Y a veces en la vida tienes que saber cuándo bajarte del escenario. Harvey ayudó enormemente al cine independiente. Es casi incalculable, pero también creó un camino que empujaba a este cine hacia los estudios. Y fue una de esas historias rotas por el éxito, y aún estamos sintiendo el efecto de Miramax. Creo que sacó las películas independientes de un entorno delicado y las llevó a las masas. Una de las desventajas de esto es que las películas independientes se hicieron más predecibles y menos idiosincráticas, para así atraer al gran público. Cuando acabaron con ello ya no quedaba cine independiente. Harvey y Bob se cargaron el negocio del cine independiente. Me río de todo aquel que dice que Harvey arruinó el negocio del cine independiente. Harvey aportó energía, juicio, gusto, dinero, distribución, tablas y experiencia a un mercado que entonces sinceramente no tenía nada de eso. Su legado lo compone no solo sus propias películas, sino este grupo de empresas a las que ayudó a impulsar, que se crearon a imagen y semejanza de Miramax y que han hecho grandes cosas en los últimos 15 o 20 años. Creo que será recordado como un tipo que entendió apasionadamente lo que el público busca más allá de los éxitos de taquilla de verano y de Navidades. Buscan en sus películas algo más que escapar de su rutina diaria y quieren algo que les intrigue, que les haga pensar y que les haga ver el mundo de una manera diferente. Creo que Harvey Weinstein le aportó eso al público. Es como cuando recuerdas a un entrenador que odiabas, que te las hacía pasar canutas y que nunca te dejaba hacer lo que querías. Así es como recuerdo yo a Harvey. ¿Podía haber sido más educado con nosotros? Seguro. ¿Podía haberse comunicado de una manera diferente y hacer que todo fuera menos polémico? Seguro. Pero al final de todo el proceso nos consiguió muchos Oscar y nos proporcionó una gran lista de películas de éxito. ¿Qué decir de Harvey Weinstein, el soñador que no se arrepiente? El hombre que es parte Orson Welles, parte Michael Corleone. Más allá de los fracasos, hubo incuestionablemente cientos de películas que tuvieron un enorme éxito. Durante 31 años abogó por películas que mostraban las emociones más profundas del ser humano. Películas que a veces fueron brillantes y pioneras. Películas que Hollywood nunca tocaría. Desde el Harvey iconoclasta hasta el simbólico hay muchas cosas. Artista, tirano, soñador y matón. Pero a lo largo de su carrera nadie le acusaría de haberse rendido. No todas las películas tienen un final feliz. Y la historia de Harvey Weinstein está lejos de terminar. Hay más espacio que nunca para Harvey. Y por supuesto hay una necesidad de tenerlo en el negocio, porque la industria del cine se ha dividido en dos sectores muy diferenciados. Por un lado está el negocio del cine comercial, franquicias, secuelas, películas que cuestan 150 o 200 millones de dólares, y por otro lado un negocio más abandonado, de bajo presupuesto, con poca distribución, que consiste en realidad en la literatura del cine. Si Harvey volviera al juego, creo que encontraría más demanda que nunca. A Harvey le encanta contar la historia del bueno, el feo y el malo, cuando Tuck se mete en la bañera y los malos entran. Está desnudo en la bañera y cuando creen que lo tienen, él saca sus revólveres.
A Harvey le gusta pensar que él es el débil, el desvalido. Quizá por eso tanto éxito no le vino nada bien. Harvey no va a ir a ninguna parte. Volverá a regenerarse. Harvey ha hecho una carrera adaptándose a los cambios. Y creo que lo volverá a hacer. Si consigue el dinero de una manera o de otra, habrá un tercer acto para él. Esa época monumental de éxitos para ellos ayudará a Harvey a tener un tercero, un cuarto o un quinto acto. Tengo la sensación de que va a haber un cuarto y un quinto acto. Quién sabe, quizá haya un sexto. Superará a Shakespeare. No sé si ha acabado con el segundo acto. No sé por qué tenemos que mirar su vida como si fuera una película. Bueno, vale, quizás sea un poco cinematográfico. Espero que si Harvey ve este documental no me reconozca, así que si no te importa voy a ponerme estas gafas. activas. 25 años después de Easy Rider surgió esta especie de nueva ola de películas que empezaban a abrirse camino y que tenían claramente un público que las demandaba. Pero ninguna de ellas fue capaz de romper la barrera de los 25 millones de dólares y siguieron estando recluidas en salas independientes. Antes de que el cine independiente progresara había un entorno muy cuidado y controlado. Se gastaba muy poco dinero en promoción y los hermanos Weinstein de alguna manera cambiaron eso, promocionando la distribución de las películas independientes. Es como si hubiera dicho, mi hermano y yo vamos a hacer películas que van a ver millones de personas y que ganarán Oscar. Todo eso en una ciudad donde no era así como funcionaba. Y él ni siquiera estaba en la ciudad. La historia de la industria cinematográfica de Hollywood es una historia de intrusos que llegaron y vencieron a Edison, que intentaba construir una industria de cine en Nueva Jersey, pero en la que no dejaba entrar a judíos. Entonces se inventó Hollywood. Hollywood siempre ha estado en proceso de cambio, y Harvey lo modificó tanto como cualquier otro magnate cinematográfico en su historia. Era un apartamento de 2 habitaciones en Broadway con la 56. Harvey estaba en una habitación, Bob en la otra y 3 o 4 de nosotros en el salón. Era un sitio muy pequeño, con luz fluorescente en el techo, con todas las mesas apiñadas. El despacho de Harvey era muy pequeño. Tan solo tenía una estantería y un sofá frente a su mesa, nada más. Harvey es un tipo grande, pero en esa habitación parecía más grande aún. Harvey había contratado a Eve Chilton como su secretaria.
Cada día al llegar veíamos un ramo de flores, porque Harvey le tiraba los tejos y tuvimos que decirle que parara, porque de alguna manera nos distraía y no podíamos hacer nuestro trabajo. Harvey estaba loco por esa nueva empleada de Miramax. Eve Chilton era importante socialmente y absolutamente despampanante. Pasó de ser su secretaria a ser su esposa en menos de un año y juntos tuvieron 3 hijas. Con 52 años, el padre de Harvey murió de un ataque al corazón. Harvey mantuvo la memoria de Max viva contratando a su madre Miriam como la recepcionista principal de la incipiente empresa. Venía en las fiestas judías con tartas, Dulces, chucherías y siempre estaba feliz y de buen humor. Costaba imaginar que esa mujer era su madre. La otra piedra angular de Miramax era el hermano de Harvey, Bob, quien era menos llamativo y prefería estar siempre en la sombra. To get a film either financed here or acquired at Miramax, it's really a case of me and my brother. Nunca se puede pasar por alto el papel de Bob en la empresa. Evidentemente Bob tiene una personalidad muy diferente a la... Otros promotores al convencer a Steven Stills de que fuera a Buffalo. Tras una sucesión de éxitos, creó una empresa de conciertos con su compañero de clase, Corky Berger. 5 años más tarde, la compañía Harvey & Corky Presents estaba ya produciendo 2.000 conciertos al año. De repente dijo que estaba produciendo un concierto de Grateful Dead. Batió a todo el mundo y los barrió del mapa. Había otros promotores en aquella época, pero subió como la espuma al conseguir traer a Buffalo a Grateful Dead. Con su negocio de conciertos en plena ebullición, Harvey dejó la universidad y compró un teatro destartalado con 2.000 localidades llamado The Century. Utilizaba el teatro para conciertos y para poner películas los sábados por la noche. Su hermano Bob inventó la fórmula de ver 3 películas por el precio de una. Harvey apenas tenía 20 años. En 1979, fascinado con la industria del cine, Harvey vendió sus acciones de la empresa de conciertos y se volvió a Nueva York para montar una compañía cinematográfica con su hermano Bob. La llamaron Miramax, por sus padres Miriam y Max. Miramax's charter was always to make something new and different, almost like Star Trek, to boldly go where no one had gone before. Había transcurrido una década desde que Easy Rider, Buscando mi destino, había llegado a las pantallas, seguida de una oleada de películas de productoras independientes y de la irrupción de directores como Bob Rafelson, Peter Bogdanovich, Mike Nichols, Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola. Fue un movimiento que se denominó el Nuevo Hollywood. For once, man will have a godlike control over his own destiny. Todo eso cambió a finales de los 70 con el despertar de los grandes éxitos en taquilla. Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre. Los estudios recuperaron su equilibrio y de repente echaron a todos esos tipos. La década de los 80 supuso el nacimiento del fenómeno de los grandes éxitos en taquilla que reemplazaron a películas con grandes argumentos como Kramer contra Kramer, Apocalypse Now y Toro Salvaje. Ese fue el momento en el que Redford creó Sundance para ayudar a estos directores. Eran opiniones muy interesantes, las voces políticas del cine. Tenían un sello personal y no estaban teniendo la oportunidad de hacer películas. It keeps alive the idea of diversity, which means we have the opportunity to see more individual stories with personal visions attached to them, more regional filmmaking. The independent filmmaker's greatest problem is in distribution and exhibition. La idea de Sundance era fusionar la voz independiente con la técnica de Hollywood. Para hacer películas comercialmente atractivas correctamente, se convierte en el único diamante que llama tu atención. Y eso mismo es lo que hizo Harvey con sus películas. Las presentó de la mejor manera en un cojín de fieltro negro. De esta manera hizo que destacaran sobre las otras películas independientes. Al regresar de la Segunda Guerra Mundial, Max Weinstein se casó con Miriam Postal de Brooklyn. Sus 2 hijos, Harvey y Bob, se llevaban 2 años, y Miriam les llenó con el sueño americano de riqueza y estatus social. Se criaron en un bloque de apartamentos de 6 pisos en un barrio de Flushing, Queens.
Visité con ellos la casa de Queens donde nacieron. Condujimos hasta allí. A medida que nos acercábamos e íbamos hablando de ello, recuperó una serie de recuerdos de su vida allí y tuvo la sensación de que él y su hermano Bob habían crecido en una época difícil. Los sábados, Max llevaba a sus hijos al cine a la sala Mayfair, una sala de cine de arte y ensayo que estaba a poco más de 3 kilómetros de su apartamento. Destapó la vena artística de Harvey con cine de directores como Fellini, Visconti y Rossellini. Hubo una película de François Truffaut que Harvey dijo que había tenido un gran impacto en él. Esa película fue Los 400 golpes. Y con 14 años, creyendo que se trataba de una película pornográfica, Harvey, su hermano y 6 amigos fueron a verla esperando ver algo de carne. Cuando se encendieron las luces, Harvey y su hermano eran los únicos que quedaban en la sala. Aparte de quedar hipnotizados por la película, su título provocador supuso para Harvey una profética lección de marketing. Lo que hemos oído decir a Harvey sobre publicitar una película, todo viene de sus entrañas, de su instinto. No se lo hemos oído jamás a otro distribuidor. Consiguió que la gente fuera al cine a ver películas que normalmente no hubieran visto y que no hubieran cambiado su vida. En 1969, el mismo año en que Max Weinstein dio su apoyo a Norman Mailer para la alcaldía, Harvey dejó Nueva York para ir a la Universidad de Buffalo. O era Buffalo o Vietnam, y Buffalo es mucho más agradable que Vietnam, así que fuimos juntos a la Universidad de Buffalo. En pocos meses inició su carrera como promotor de conciertos trayendo actuaciones musicales a Buffalo. Desarrolló tácticas de reserva salvajes que se dice pusieron los cimientos de sus contundentes técnicas como magnate cinematográfico. Si cree que hay una oportunidad, va a perseguirla sin descanso y a toda velocidad. Se cargó cualquier competencia dentro de la universidad y eclipsó Se convirtió en un hombre influyente, publicista, productor de Broadway y enseñó a toda una nueva generación a hablar, a luchar e incluso a bailar. Se convirtió en uno de los productores más polémicos de Hollywood, que ha conseguido un número de nominaciones sin precedentes, 300, y 67 premios de la Academia. Definió una era que no se volverá a repetir. Bienvenidos al extraordinario mundo de Harvey Weinstein. Mucho antes de que Harvey Weinstein dominara Hollywood en ambas costas y se ungiera como el puto sheriff de Nueva York, era un soñador que intentaba escapar de lo que podría haber sido un lúgubre futuro. Junto con su hermano pequeño Bob, Harvey construyó uno de los principales estudios y ha distribuido y producido algunas de las películas más memorables de Hollywood, al igual que muchos de los más costosos fracasos. Si observamos sus primeros años y observamos su carrera, hay una fuerza poderosa que busca respetabilidad y aceptación. Y el ganar muchos Oscars es una manera de conseguirlas, ¿verdad? No vino de la típica formación de Hollywood. No se correspondía con el personaje tipo de Hollywood. Al principio no hizo películas de Hollywood y revolucionó la industria. No solo quería hacer películas buenas que fueran éxitos de taquilla. Necesitaba premios, y supongo que se corresponde con una necesidad de afirmación de un tipo que pasó su juventud al filo, en Queens. I'm one of those kids from Brooklyn and Queens who used to watch the Oscars and root and cheer, and I just wanted to dedicate this to all those kids out there and tell them to break the rules. Harvey se crió como el hijo de un melancólico padre llamado Max, tallador de diamantes del famoso barrio de las joyerías de la calle 47 en Nueva York. Max Weinstein tuvo que ganarse la vida a pesar de sus problemas de salud, pero no pudo darle a su familia todo lo que él quería.
le enseñó a Harvey una valiosa lección que le sirvió de mucho más adelante: el arte de la presentación. Alguien dijo que cuando entras en una de esas tiendas y hay tantos diamantes, todos parecen igual, pero si coges un diamante y lo presentas... Do you know how many Oscars I've won? Do you know how many Golden Globes I've won? And I'd be like, Le dije, oye Harvey, ¿sabes cuántas distinciones de los Boy Scout tengo? Y un Emmy. Harvey es un tipo muy, muy duro, con un gusto increíble. Es un inconformista. Pertenece al 100% a esa tradición de magnates de Hollywood. Es un showman moderno que tiene en cierta manera el toque de sensacionalismo de DeMille. Yo diría que es un 50% genio, 50% gilipollas. Creo que el mundo cinematográfico sería menos interesante si él no fuera parte de él. ¿Cómo se hace una película sobre una persona cuando hay pocos más decididos a controlar su imagen y el montaje final que Harvey Weinstein? Su carrera depende de darse publicidad, pero aún así, Harvey ha declinado la invitación para participar en esta película y ha disuadido a muchos otros para que no participen. Es entendible. Esta película no ha sido autorizada. Él mismo se describe como un intruso que pasó de ser un soñador pobre a uno de los personajes más iconoclastas de Hollywood. Sus fantasías se hicieron realidad ejerciendo una mezcla de encanto, brillantez y manipulación, alimentada por el alma de un artista y de un tirano.